Una de las razones por las que muchos cristianos se oponen a observar ciertos mandamientos y en algunos casos se oponen a toda la ley de Dios es porque alegan que la ley de Dios o los mandamientos dados en el Sinaí o los mandamientos que han sido dados en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, no fueron dados a ellos, sino fueron dados solo al pueblo de Israel, y por esta razón no deben observarlos. Hoy, a través de este video, un mensaje muy corto, quiero mostrarles cómo a través de la escritura esta posición que se tiene en el cristianismo está equivocada. Y quiero basarme precisamente en la enseñanza del apóstol Pablo, que está en Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante. Vamos a leer solo 3 versos. Ustedes lo pueden leer en contexto, con motivo de hacer este mensaje lo más corto posible. Entonces dice así en el verso 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Esto hay que tenerlo presente, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces aquí vemos que Pablo está hablándole al pueblo de los Efesios, a los que han creído en el Yeshua, en el Mesías Yeshua, y les está diciendo que antes de creer en el Mesías estaban lejos. ¿Lejos de dónde? De Dios, pero también de la ciudadanía de Israel. Y les dice que ahora que han creído en el Mesías se han hecho cercanos a Dios y también a la ciudadanía de Israel y a los pactos y a las promesas que tiene Israel en el Antiguo Testamento, mal llamado, que ahí están todas las promesas. Y quiero hacer énfasis en el verso 19, que dice: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nótese que dice conciudadanos, y aquí la ciudadanía que está hablando en este pasaje es Israel. Luego, ahora que hemos creído en el Mesías Yeshua, somos conciudadanos de Israel, o sea, somos considerados parte del pueblo Israel, israelitas. Y dice, ya no somos extranjeros. Esto, el apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto, porque él quiere que nosotros tengamos identidad. Y ahora, para los cristianos que creen que ciertas leyes, ciertos mandamientos no los deben obedecer porque fueron dados al pueblo de Israel, les tengo una sorpresa, una noticia. Si has creído en Yeshua, has sido injertado en Israel y ahora eres ciudadano de Israel. Luego, todos los deberes, los compromisos que tiene Israel son para ti, así como todas las promesas. No es posible que tú digas que Israel, esa parte que tú eres un extranjero, pero sí tomas las promesas de Israel como si fueran tuyas. Si tomas las promesas, debes tomar también las responsabilidades. El apóstol Pablo es muy claro en esto. Les está diciendo, ya no sois extranjeros. Si quieres seguir viviendo como extranjero, entonces no estás comprometido con el pacto de Yeshua. Es importante esto. No te comportes como extranjero. Este mensaje es para todos los cristianos. Dejen de comportarse como extranjeros y asuman su ciudadanía, que es Israel. Y no un Israel espiritual, eso no existe. En ninguna parte de la palabra está ese concepto de Israel espiritual. El concepto fue inventado con el fin precisamente de separarse de Israel. Pero vemos en Romanos que Pablo enseña que hemos sido injertados en el único Israel, en el Israel de Dios, en el de la promesa, el que recibió la tierra por heredad. Nosotros hemos sido partícipes de esto y es tiempo de asumir esta responsabilidad y este beneficio, porque es una buena noticia. Próximamente seguiré haciendo videos muy cortos así como este, con los versos difíciles de entender, versos que hablan como si Pablo estuviera enseñando a no obedecer la ley de Dios, que no es lo que él está haciendo, y por eso lo vamos a revisar. Que Yeshua dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseñe, será llamado pequeño, pero el que guarde
un mandamiento de estos, así sea muy pequeño el mandamiento y así enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. El Eterno los bendiga, nos estaremos viendo. Suscríbanse, no dejen de comentar. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no dudes en compartir este video. El Eterno te bendiga y te guarde y nos veremos próximamente. Shalom.